7 hechos impactantes sobre los negros en la Biblia que no te contarán. Has sido engañado durante siglos. La verdad sobre los negros en la Biblia ha sido enterrada bajo conceptos erróneos, medias verdades y mentiras descaradas. Muchos de nosotros crecimos con imágenes distorsionadas de figuras bíblicas, representaciones de Jesús con apariencia europea, profetas blanqueados y una presencia africana borrada. Pero ¿qué pasaría si te dijera que los negros han sido una parte vital del plan de Dios desde el principio? ¿Qué pasaría si te dijera que África y su gente desempeñaron algunos de los papeles más importantes en la Biblia, que algunas de las figuras, líderes, profetas e incluso reyes más poderosos tenían raíces africanas? Esto no se trata de la supremacía racial, se trata de la verdad bíblica. Demasiado a menudo la historia se cuenta desde la perspectiva de los que están en el poder, pero la palabra de Dios nunca miente, y cuando realmente nos sumergimos en las Escrituras, descubrimos una historia que ha sido pasada por alto, ignorada o deliberadamente malinterpretada. ¿Estás listo para aprender la verdad? Vamos a desglosar 7 hechos poderosos sobre los negros en la Biblia. Hechos que desafiarán lo que creías saber y, lo que es más importante, te mostrarán que el plan de Dios siempre te ha incluido. Pero antes de que empecemos, déjame decir esto. Esto no se trata de división, se trata de revelación. El cuerpo de Cristo está formado por toda nación, tribu y lengua, y conocer nuestra historia no nos divide, nos une. Así que toma tu Biblia, abre tu corazón y vamos a sumergirnos en algunas verdades bíblicas. Hecho número 1. Los primeros humanos probablemente eran negros. Si alguna vez has visto una foto de Adán y Eva en una Biblia para niños o una pintura en una iglesia antigua, probablemente viste a 2 personas de piel pálida de pie en un jardín, pero hagamos una pausa por un segundo y preguntemos, ¿eso realmente se alinea con la Biblia? Volvamos a donde todo comenzó. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora piénsalo, ¿de qué color es el polvo de la tierra? Si alguna vez has caminado por las tierras de África o el Medio Oriente, notarás algo importante. El suelo es oscuro, rico y lleno de vida. Dios podría haber creado a Adán de cualquier cosa, pero eligió específicamente el polvo de la tierra. Una tierra que no era pálida, sino marrón rojiza y de tono oscuro. La ciencia también lo respalda. Los estudios genéticos rastrean los orígenes de los humanos modernos hasta África. Incluso los historiadores seculares reconocen que la civilización comenzó allí. Cuanto más profundo cavamos, más encontramos evidencia de que los primeros humanos eran personas profundamente melanizadas. Y la Biblia no se detiene ahí. Una de las primeras tierras mencionadas en Génesis 2 es Cush, que es el nombre bíblico de Etiopía. Los ríos que fluyen del Edén están conectados a tierras que hoy son parte de África y el Medio Oriente. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque durante demasiado tiempo a muchos se les ha enseñado una imagen de figuras bíblicas que no coincide con la historia o las Escrituras. Saber que los primeros humanos probablemente eran de piel oscura nos recuerda que todas las personas, independientemente del color, están hechas a imagen de Dios. Esta verdad no se trata de división, se trata de romper falsas narrativas y abrazar la realidad de que los negros han sido parte del plan de Dios desde el principio. Hecho número 2. África jugó un papel central en la Biblia. Si le preguntas a la mayoría de la gente dónde tiene lugar la Biblia, dirán Israel. Tal vez mencionen Babilonia o Roma, pero África, esa es una parte de la historia que muchas personas se pierden. Sin embargo, la Biblia está llena de referencias a África. Empecemos con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Génesis 10. Estos 3 hombres repoblaron la tierra después del diluvio, y los descendientes de Cam se establecieron en África. Sus hijos fueron Cush, Etiopía, Misraim, Egipto, Put, Libia y Canaán. ¿Ves eso? Cush, Misraim y Put, todas naciones africanas. Y cuando vemos los principales acontecimientos de la Biblia, África siempre está ahí. Abraham pasó un tiempo en Egipto. José, un hebreo, se convirtió en gobernante en Egipto y salvó a su familia del hambre. Moisés fue criado en el palacio del faraón.
Los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Incluso la familia de Jesús huyó a Egipto para escapar de Herodes. África no era solo una nota al pie de página, era un lugar clave donde Dios se movió de manera poderosa. Pero en algún momento, esta verdad fue enterrada. Muchas personas comenzaron a asociar la historia bíblica solo con Europa o el Medio Oriente, olvidando por completo que África era una base para muchas historias bíblicas. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque entender la presencia de África en la Biblia destruye la falsa idea de que el cristianismo es la religión de un hombre blanco. No lo es. El Evangelio estuvo en África mucho antes de llegar a Europa. Los africanos fueron parte de la historia bíblica desde el principio, y Dios siempre ha estado obrando en el continente. La historia puede tratar de borrarlo, pero las Escrituras dicen la verdad. África siempre ha sido parte del plan de Dios. Hecho número 3. Muchas figuras prominentes de la Biblia eran negras. Si le pides a una persona promedio que describa a las personas en la Biblia, la mayoría imaginaría a personas de piel pálida, con túnicas fluidas. Pero esa imagen no coincide con la realidad de las Escrituras. Algunas de las figuras más poderosas de la Biblia eran negras o tenían ascendencia africana. Echemos un vistazo a algunos de ellos. Nimrod, el poderoso cazador delante del Señor. En Génesis 10 y Éxodo 12 conocemos a Nimrod, uno de los primeros grandes gobernantes de la historia. La Biblia lo llama un poderoso cazador delante del Señor, y estableció algunas de las primeras civilizaciones, incluyendo Babilonia y Nínive. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que Nimrod era el nieto de Cam, cuyos descendientes se establecieron en África. Eso significa que Nimrod era de ascendencia africana. El legado de Nimrod es una prueba de que los negros estaban presentes desde el principio de la historia mundial, liderando naciones y construyendo civilizaciones. Sin embargo, rara vez se discute su herencia africana. La esposa etíope de Moisés. Uno de los ejemplos más claros de raza en la Biblia se encuentra en Números 12 o 1, donde la propia familia de Moisés lo critica por casarse con una mujer etíope. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope con quien se había casado, pues se había casado con una mujer etíope. En respuesta, Dios reprendió a María y a Aarón, y como castigo, hirió a María con lepra, haciendo que su piel se volviera blanca, como la nieve. Números 12:10. Ese es un momento poderoso. Dios mismo se opuso a la discriminación. Dejó claro que juzgar a alguien por su raza o etnia está completamente en contra de su voluntad. La reina de Sabá. Una de las mujeres negras más famosas de la Biblia es la reina de Sabá, que viajó para conocer al rey Salomón. Primeros Reyes 10, 1 o 13. Ella provenía de un reino africano rico, muy probablemente Etiopía o Yemen, y era muy inteligente y sabia. Cuando conoció a Salomón, le hizo preguntas difíciles y se fue impresionada con su sabiduría. Pero aquí hay algo que muchos no saben. La tradición etíope sostiene que ella y Salomón tuvieron un hijo, Menelik I, quien se convirtió en el primer emperador de Etiopía. Esto significa que el linaje real de Etiopía está conectado a la casa de David, Simón de Cirene, el hombre que llevó la cruz de Jesús. Mientras Jesús iba camino de ser crucificado, los soldados romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a llevar su cruz. Marcos 15:21. Cirene estaba en el norte de África, en la Libia moderna, lo que significa que Simón era un hombre negro. Piensa en eso, en el día más importante de la historia, cuando Jesús llevó los pecados del mundo, a un hombre negro se le dio el honor de ayudarle a llevar la cruz, el eunuco etíope. En Hechos 8:26-40, un oficial etíope iba montado en su carro leyendo el libro de Isaías, cuando Felipe el evangelista fue guiado por el Espíritu Santo para explicarle el evangelio. El etíope creyó en Jesús, fue bautizado en el acto y regresó a África como uno de los primeros conversos cristianos registrados. Esto significa que el cristianismo llegó a África antes de que llegara a Europa. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque estas no son figuras menores, son líderes, gobernantes y personas con profundo significado espiritual. Su presencia en la Biblia nos recuerda que los negros siempre han sido parte de la historia de Dios. Mucho antes de la esclavitud,
la colonización o las divisiones raciales modernas. Hecho número 4. La maldición de Cam es una mala interpretación. Una de las mentiras más grandes que se han contado es la falsa idea de que los negros fueron maldecidos en la Biblia. Esta creencia se utilizó para justificar la esclavitud y la opresión, pero se basa en una completa mala lectura de las Escrituras. Veamos lo que realmente sucedió, lo que la Biblia realmente dice. En Génesis 9, 18-27, después del diluvio, Noé plantó una viña, bebió demasiado vino y se quedó dormido desnudo en su tienda. Su hijo Cam lo vio y les dijo a sus hermanos. Sem y Jafet cubrieron respetuosamente a su padre sin mirar. Cuando Noé se despertó, estaba enojado, pero aquí está la parte clave. Maldito sea Canaán, el último de los esclavos será para sus hermanos. Génesis 9:25. ¿Te diste cuenta de eso? Noé no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, uno de los hijos de Cam. Ahora vamos a desglosar esto. 1. Los descendientes de Canaán no se establecieron en África. Vivían en el Medio Oriente, el Israel moderno, el Líbano y Siria. 2. La maldición era específica de Canaán, no de todos los descendientes de Cam. 3. Esta profecía se cumplió cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, no en el comercio transatlántico de esclavos. ¿Cómo esta mentira se utilizó contra los negros? Durante siglos, los comerciantes de esclavos y los teólogos racistas tergiversaron esta historia para decir que todos los negros estaban maldecidos para ser esclavos. Esto fue una completa mentira. No hay en ninguna parte de la Biblia que diga que los negros fueron maldecidos o destinados a ser siervos. De hecho, la Biblia habla consistentemente en contra de la opresión. Éxodo 21:16 dice, «El que robe a una persona y la venda, o si la tiene todavía en su poder, ciertamente morirá». Esa es una condena directa de la esclavitud. La idea de que los negros estaban destinados a la esclavitud no es más que una iuso hecha por el hombre para manipular las Escrituras en busca de poder y control. La verdad sobre la justicia de Dios. A lo largo de la historia, personas malvadas han hecho un mal uso de la Biblia para justificar su propia maldad. Pero la palabra de Dios es clara. Todas las personas están hechas a su imagen. Hechos 17:26 dice, «De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra». No hay raza inferior a los ojos de Dios. La mentira de la maldición de Cam es solo otro ejemplo de cómo los humanos han tergiversado las Escrituras para su propio beneficio. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque cuando nos liberamos de las falsas enseñanzas, recuperamos la verdad. Los negros no estamos maldecidos, somos elegidos, llamados y creados a imagen de Dios, al igual que todos los demás. Hecho número 5. La Biblia profetizó las luchas de los negros. Una de las cosas más poderosas de la Biblia es que no solo cuenta la historia del pueblo de Dios, sino que también profetiza su futuro. Muchos creyentes se han dado cuenta de que algunas de las profecías sobre el sufrimiento, el cautiverio y la opresión parecen reflejar las luchas históricas de los negros. ¿Podría ser que la Biblia hablara de las dificultades que los negros enfrentarían mucho antes de que sucedieran? Echemos un vistazo a las Escrituras. Deuteronomio 28, una profecía de lucha. En Deuteronomio 28, Dios expone dos caminos para los israelitas: bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Uno de los pasajes más llamativos es Deuteronomio 28:68, que dice: «El Señor te hará volver a Egipto en barcos, por un camino del cual te dije que nunca más volverías. Allí os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá quien os compre». Vamos a desglosar esto. Ser llevados en barcos suena mucho al comercio transatlántico de esclavos. Ser vendidos como esclavos. Los negros han enfrentado siglos de servidumbre forzada. Que no haya quien compre podría referirse a la realidad de que incluso después de la esclavitud, la opresión y la discriminación continuaron. Muchos eruditos debaten si este pasaje trata directamente sobre el comercio transatlántico de esclavos. Pero una cosa está clara: las luchas descritas en este capítulo tienen un parecido inquietante con lo que los negros han soportado a lo largo de la historia. Advertencias bíblicas sobre la opresión.
Dios advierte a su pueblo una y otra vez sobre la opresión y el maltrato. La Biblia nos dice que la injusticia sucederá, pero también promete que Dios traerá justicia. Salmo 103:6. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus riquezas, solo llegará a la pobreza. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al oprimido. No importa cuánta injusticia hayan enfrentado los negros a lo largo de la historia, la Biblia deja claro que Dios no está ciego al sufrimiento. Él ve, Él oye y Él traerá justicia en su tiempo perfecto, del sufrimiento a la redención. Las luchas que los negros han soportado, desde la esclavitud hasta la segregación, desde el colonialismo hasta el racismo, son dolorosas e innegables. Pero la Biblia también nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. En Éxodo, Dios liberó a los israelitas de Egipto. En el libro de los Jueces, repetidamente rescató a su pueblo de la opresión. En el Nuevo Testamento, Jesús vino a liberar a los cautivos. Dios es un Dios de justicia y ninguna opresión dura para siempre. Las luchas de los negros han sido vistas por Dios, y su plan siempre es traer liberación, restauración y curación. Hecho número 6. El plan de Dios para todas las naciones incluye a los negros. Una de las mentiras más grandes que se han contado es que el cristianismo es la religión de un hombre blanco. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Los negros han sido parte del plan de Dios desde el principio, y la Biblia deja claro que su reino es para todas las personas. Hechos 17:26. Una sangre, muchas naciones. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Este versículo es poderoso porque nos recuerda que no importa de dónde vengamos, todos estamos conectados. No hay raza superior o inferior, solo la creación de Dios. El papel de los negros en la iglesia primitiva. Mucha gente no se da cuenta de que algunas de las primeras iglesias cristianas estaban en África. Hechos 13:1 menciona a un hombre llamado Simeón, llamado Níger, que significa negro. Era uno de los profetas y maestros de la iglesia primitiva. La iglesia en Alejandría, Egipto, fue uno de los centros cristianos más influyentes del mundo. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia más famosos, era un hombre africano cuyos escritos dieron forma a la teología cristiana durante siglos. La idea de que el cristianismo fue dado a los negros a través de la colonización es completamente falsa. La verdad es que África fue uno de los primeros lugares en recibir el Evangelio, y los negros han sido parte de la fe desde el principio. La diversidad del cielo. Una de las imágenes más hermosas de la Biblia se encuentra en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y allí delante de mí había una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero. El cielo no es un lugar solo para una raza o un grupo de personas. Es un lugar donde toda nación y cada color de piel adorarán a Dios juntos. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque nos recuerda que los negros no somos una ocurrencia tardía en el reino de Dios. Siempre estuvimos destinados a ser parte de su plan. Si alguna vez has sentido que el cristianismo no te incluye, o si te han dicho que tu fe está prestada de otra persona, debes saber esto. Eres parte del diseño divino de Dios, y nada puede cambiar ese hecho. Hecho número 7. Los negros tienen una herencia y propósito divinos. Si hay una cosa que te llevas de esto, que sea esto: no eres un error, no estás olvidado, eres parte del plan divino de Dios. Demasiado a menudo la historia negra se cuenta solo a través de la lente de la lucha, la esclavitud, la opresión y el sufrimiento. Pero la verdad es que los negros siempre han sido parte de algo más grande desde el principio. Dios ha tenido un propósito divino para los negros, y ese propósito todavía se está desarrollando hoy. Una rica herencia espiritual. Ya hemos visto que África jugó un papel central en la Biblia y que muchas figuras bíblicas eran negras, pero lo que es aún más poderoso es cómo Dios usó a los negros para dar forma a la fe. Los cristianos etíopes fueron algunos de los primeros en seguir a Jesús. La iglesia africana produjo algunos de los más grandes pensadores cristianos como Agustín.
Los creyentes negros a lo largo de la historia se han mantenido fuertes en su fe, incluso frente a la persecución. El cristianismo no es solo una parte de la historia negra. La historia negra es una parte del cristianismo. El llamado de Dios para los negros hoy. La historia no terminó con la Biblia. Dios todavía está usando a los negros para hacer cosas increíbles por su reino. Los misioneros negros están difundiendo el evangelio por todo el mundo. Los pastores y líderes negros están transformando comunidades. Los cristianos negros están adorando, orando y permaneciendo firmes en la fe, al igual que los creyentes en las Escrituras. No importa lo que diga el mundo, tu herencia es una de fuerza, fe y propósito. Eres elegido. El mundo puede tratar de definirte por raza, nacionalidad o historia, pero Dios te define por su llamado. 1 Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que no estás olvidado, no estás maldecido, no eres menos que nadie. Eres elegido. No importa qué luchas hayas enfrentado, no importa lo que diga la historia, el plan de Dios para ti es mayor. Conclusión: camina en tu identidad divina. Durante demasiado tiempo, la verdad sobre los negros en la Biblia ha sido pasada por alto, pero ahora la verdad es clara. El plan de Dios siempre te ha incluido. Esto no se trata solo de historia, se trata de identidad. Cuando entiendes quién eres a los ojos de Dios, ninguna mentira, ninguna opresión y ninguna falsa enseñanza puede sacudirte. No eres una ocurrencia tardía, no estás olvidado, eres elegido, llamado y creado para un propósito. Dios nunca comete errores. Todo lo que hace es intencional. Las luchas del pasado no te definen. Dios sí. Él ha puesto grandeza dentro de ti y Él todavía está escribiendo tu historia. Así que ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Dejarás que el mundo te diga quién eres o permanecerás firme en lo que Dios dice sobre ti? ¿Permanecerás en silencio o compartirás esta verdad con otros? Es hora de dar un paso adelante en tu identidad divina. Caminar con audacia, hablar la verdad, vivir con propósito, porque el plan de Dios para ti es más grande que cualquier cosa que el mundo pueda imaginar. Ahora, únete a nosotros en esta emocionante aventura de la fe y la verdad. Suscríbete a nuestro canal para más revelaciones bíblicas que desafían tus percepciones y fortalecen tu espíritu. Y no olvides, comenta 777 si estás listo para proclamar tu herencia divina y caminar con orgullo en tu identidad elegida. Juntos podemos desenterrar las verdades ocultas y abrazar el propósito glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros.